El bloqueo emocional es un mecanismo psicológico que nos lleva a reprimir o a evitar ciertas emociones. La palabra depresión viene de algo que estamos presionando hacia abajo, de algo que estamos tapando. Si yo no acepto lo que me está ocurriendo, ahí tengo un mecanismo de defensa que es la negación. Pero si además de negármelo, lo reprimo, ahí es donde aparece el trauma. Es como si nos pusiéramos unas gafas con las cuales a partir de ese momento vemos la realidad con una cierta distorsión. Si yo no estoy hablando del problema que tengo con mi mujer, no puedo empezar a llorar por el problema. De muchos casos de personas que llegan a consulta que no saben lo que les pasa, pero que se sienten mal, lo que en psicología del trauma se llama el trauma enquistado. Os voy a decir mi teoría de las razones por las cuales los criminales dicen que vuelven al lugar del crimen. De cómo los traumas a veces quedan anclados en el cuerpo. Hammer fue muy criticado por ello. Decía que el cáncer no era más que la somatización de un sufrimiento extremo focalizado en algún órgano. Si yo tuviera que decir qué es lo que más nos conviene a las personas para evitar traumas y contenciosos emocionales, diría: esta gran comunidad, esta gran familia de Ojalá lo hubiera sabido antes, no deja de crecer y eso nos llena de profunda gratitud y alegría. Estamos a punto de alcanzar los 90.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube y queremos agradecer de una manera muy especial a todas las personas que nos seguís cada semana. Por eso, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, que será en breve, realizaremos un sorteo entre todas las personas que estáis suscritas al canal aquí en YouTube y seleccionaremos una persona que recibirá el acceso gratuito al Club Ojalá lo hubiera sabido antes durante el plazo de 3 meses. Ya sabéis que el club es un espacio exclusivo en el que profundizamos sobre los contenidos del podcast, damos conferencias, tenemos encuentros de diálogo, hacemos una revista muy completa con el resumen de todo lo aprendido durante el mes y además las claves prácticas. Y si no estás suscrita o suscrito todavía y quieres tener la oportunidad de ser seleccionada o seleccionado para recibir este regalo, la invitación es que te suscribas al canal de YouTube de Ojalá lo hubiera sabido antes. Y ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy. Un fuerte abrazo. Os saludamos, amigas y amigas, a un nuevo encuentro de Ojalá lo hubiera sabido antes. Hoy queremos abordar un tema que nos habéis pedido en más de una ocasión y que os agradecemos que nos trasladéis ideas de cuestiones que podemos abordar aquí y que consideramos que pueden ser muy útiles. Hablaremos del bloqueo de las emociones, porque el bloqueo emocional es un mecanismo psicológico que nos lleva a reprimir o a evitar ciertas emociones, ya sea para protegernos de experiencias dolorosas o incluso porque no sabemos cómo gestionarlas y cómo digerirlas. Y aunque pueda parecer una estrategia útil a corto plazo, el bloqueo emocional puede generar problemas a largo plazo, afectando incluso a nuestra dinámica de relaciones y, por supuesto, a nuestra conexión con nosotros mismos e incluso a nuestro estado de salud. Por lo tanto, tocaremos este tema tan interesante y saludamos a nuestros queridos amigos Antoni Bolinches. ¿Qué tal, maestro? Encantadísimo, un día más, una vez más, de seguir con el proyecto del Ojalá lo hubiéramos sabido antes. Francés, querido, ¿cómo estás? Pues muy entusiasmado con este tema porque sí que es verdad que hay muchas personas que no saben cómo canalizar emociones difíciles, ¿no? No hablamos de emociones negativas porque todas las emociones al final son necesarias, pero cómo canalizar la tristeza, cómo darle salida a la ira sin que se vuelva en contra nuestro, cómo darle salida a la ansiedad, al miedo. Creo que es importante para nuestra salud emocional saber trabajar con todos esos estados y ponerlo a nuestro favor. Antoni, tú eres el psicólogo del grupo y por lo tanto una voz muy acreditada con toda la experiencia que tienes para hacer una introducción como Dios manda de este tema. ¿Por dónde comenzamos, maestro? Yo matizaría algo que a veces se confunde, ¿no? Que es el desbloqueo de las emociones con la liberación de las tensiones. No sé si deberíamos hacer 2 programas por separado o
podemos correlacionar los dos fenómenos psicofísicos que nos permiten liberar. Cuando liberamos tensiones, lo estamos haciendo en clave física. Cuando desbloqueamos emociones, lo estamos haciendo en clave psicológica. De hecho, los bloqueos emocionales son necesidades de sentimientos y de emociones que necesitamos liberar, pero no encontramos el momento, la manera o la clave de hacerlo. Por eso, como decía muy bien Francés, ¿qué nos convendría a las personas? ¿Cuál sería la mejor terapia de liberación y prevención de los bloqueos emocionales? Pues llorar más y reír más. Si todos lloráramos y riéramos más, todos estaríamos mejor. En consulta, por desgracia, hay personas que me dicen, perdone que haya llorado. Evidentemente, yo les digo, todo lo contrario. Estás llorando, estás liberando. Y ahí tenemos la primera clave. Para poder liberar una tensión, la he de expresar. Y cuando yo expreso las razones por las cuales tengo la tensión, puede generarse la catarsis de la liberación de la tensión. Por tanto, si yo no estoy hablando del problema que tengo con mi mujer, no puedo empezar a llorar por el problema. Por eso es tan importante el acompañamiento, el terapéutico, el de un amigo, el de un conocido, el de un sacerdote. Evidentemente se supone que cuando más receptivo está la persona que está compartiendo contigo aquella situación. Y aquí otro factor importante, el compartir ayuda a repartir, pero en un doble sentido, porque si yo estoy contigo, evidentemente me dirijo a ti para que me comprendas, pero a la vez me expreso desde mí aquello que quiero liberar. Por eso es más difícil que yo tenga una catarsis de llanto y de risa si estoy solo, aunque como sabéis, Eugenio tenía un chiste estupendo de un señor que se ría solo y todo el mundo lo miraba. Y de golpe y porrazo, aquel señor empieza a reír muchísimo más. Y entonces una de las personas que estaba viendo aquel comportamiento inexplicable le preguntó, oiga, ¿qué le pasa a usted que se está riendo? Y ahora ha reído mucho más. Dice, no, es que me estaba explicando chistes. Dice, ¿y ahora por qué se ha reído más? Dice, porque ahora me he explicado uno que todavía no sabía. Ese es el gran problema. En cambio, al liberar las emociones, explicamos cosas que sabemos tanto que las hemos sufrido, pero que todavía no las hemos compartido suficiente. Exactamente. Y como muy bien decía Francés, no hay emociones negativas, hay emociones que nos pueden hacer sentir incomodidad, dolor, pero emociones como la tristeza, el miedo o la ira son muchas veces bloqueadas porque no sabemos cómo enfrentarnos al dolor que generan. Además, creo que hay un tema importantísimo de cultura y de aprendizaje social. En muchas culturas, históricamente, se nos enseña que sentir o expresar ciertas emociones es débil o es inapropiado y eso facilita la represión. Yo me acuerdo que mi padre, nacido en el año 1932, cuando se emocionaba en familia porque un nieto le daba un abrazo, un beso, porque había algo que le conmovía, decía, mi madre en broma le decía, Gabriel, ¿cómo es que tienes los ojos con lágrimas? Y él decía, es que me he mordido la lengua o me acabo de quemar tomando el café. Es decir, y lo decía medio en broma, pero medio en serio. No se atravesía, no tenía el permiso de decir, bueno, es que me he emocionado al vivir esta experiencia, ¿no? Frases como no llores o no te enfades refuerzan mucho estas ideas desde la infancia. En ese sentido, el miedo al rechazo también, porque mostrar nuestras emociones
puede hacer que muchas personas se sientan vulnerables o nos sintamos, por supuesto, vulnerables, ¿no? Por miedo a no ser aceptados o juzgados, sobre todo. Puede darse la preferencia a esconder lo que sentimos. Sobre esto, Francesc, tú que también has reflexionado mucho y has escrito sobre este tema. Sí. Ideas adicionales. Aquí puedo, y seguro que el profesor Bolinches lo va a acabar de justificar a través de su experiencia terapéutica. El primer paso para sanar un estado emocional es, como dicen en la Gestalt, dejártelo sentir, porque si tú estás tapando esa emoción, de hecho, la palabra depresión, como dice Gabor Mate, viene de algo que estamos presionando hacia abajo, de algo que estamos tapando. Entonces, el inicio de la curación en cualquier situación vital que estemos viviendo o traumática es dejar que aflore la emoción y luego ya veremos qué hacemos con ella, ¿no? Entonces, sería ese déjatelo sentir, que como dice Joan Garriga, hay sentimientos que son desagradables cuando los abrazamos, pero que si los mantenemos ahí sin rechazarlos, pues se van transformando en algo muy bello, básicamente en sabiduría. ¿Y qué es lo contrario de dejártelo sentir? Pues lo que en psicología del trauma se llama el trauma enquistado. Y hablando con nuestro amigo, con nuestro amigo hipnólogo Jaume Bordas, él me contaba de muchos casos de personas que llegan a consulta que no saben lo que les pasa, pero que se sienten mal porque el recuerdo de la experiencia traumática ha quedado oculto en la conciencia, ha quedado enquistado, entonces hay como una reminiscencia de algo que duele mucho, pero no sabemos lo que es. Entonces, resumiendo un poco lo que estamos diciendo, en el arte de desbloquear las emociones, yo creo que sería como un proceso de 3 pasos. Primero, reconocer la emoción y aquello que la ha provocado. Segunda, expresarla de modo adecuado. Y tercera, ya liberarla, porque también está muy estudiado que una emoción tiene una duración determinada según la ciencia y que hay personas que lo que hacen es alargarla, prolongarla, cultivarla, entonces ya se queda esa emoción como un DJ residente y ya cuando ya ha cumplido su función sigue estando ahí cuando no hay una razón de ser. Entonces, pasaría la palabra a Antoni quizás para que nos sistematice todo esto. Sí, sí. A ver, Francesc, te digo a ti lo mismo que Alex. Claro, sois 2 psicólogos intuitivos. En distintas palabras, Francesc, acabas de identificar lo que en terapia vital denominamos la aceptación superadora. Ese reconocer que acabas de citar es la clave. Reconocer para dejar ir, reconocer para liberar. Si yo no acepto lo que me está ocurriendo y me lo niego, ahí tengo un mecanismo de defensa que es la negación. Pero si además de negármelo, lo reprimo, ahí es donde, como tú muy bien intuías, aparece el trauma. ¿En qué sentido? En el que yo no sé lo que me pasa, porque no sé por qué me pasa, porque la razón que hace que me pase la he borrado del consciente. Y entonces resulta que determinadas palabras, determinadas situaciones, determinadas secuencias de una película o determinadas conversaciones me hacen llorar. O sea, me está avisando de que hay algo. Pero ahí, si no reconozco, no liberaré. Por tanto, cuando algo te ocurre, cuando algo te afecta, te está avisando de que algo te pasó, que ya no está en tu consciente, pero que precisamente por haber sido reprimido y formar parte de el inconsciente, algún día necesitará ser liberado, porque si no, será una piedra en el camino de la expresión de tus facultades, de tus potenciales, de tus posibilidades. La mejor terapia es la que permite que aquello que te hace daño, porque lo reprimiste para que no te hiciera daño, no te dejará avanzar en el desarrollo de tus potenciales.
Por eso la mejor terapia es concienciar. Y cuando conciencio, tengo la catarsis. Lloro, río. Y a veces río y lloro. Y es una sensación óptimamente catártica. Y las personas que me dicen, ¿cómo es posible que esté llorando y riendo a la vez? Y la explicación, desde un punto de vista psicofísico, es elemental, pero a la vez te ayuda a entender la razón de esa reacción psicofísica. Es muy sencillo. Lloro porque libero algo que me apenaba, que me afectaba, que me traumatizaba, que me mantenía subordinado al recuerdo. ¿Y sabéis por qué río? Porque lo estoy liberando. Y por tanto, estoy contento de llorar, porque al llorar libero, y al reconocer que libero, me río. Y por eso, si yo tuviera que decir qué es lo que más nos conviene a las personas para evitar traumas y contenciosos emocionales, diría eso. En lugar de desearnos buen día o buenas noches, ojalá algún día nos deseemos buen llanto y buena risa. Todos estaríamos mejor. Qué maravilla. Qué maravilla, Tony. La negación emocional contribuye a algo que empeora las cosas, que es la compulsión a la repetición. Este fenómeno psicológico que se refiere a la tendencia inconsciente a recrear situaciones dolorosas o traumáticas del pasado en un intento de resolverlas, como cuando pasó aquello, me desbordó, no supe qué hacer, no supe cómo gestionarlo, o simplemente mi mecanismo de defensa lo dejó ahí reprimido. Busco la repetición de una situación afín para resolver algo que no está aquí ahora, sino que estaba allí entonces. Cuando estas emociones asociadas a experiencias difíciles son negadas o reprimidas, no desaparecen. Y entonces quedan atrapadas en el inconsciente y pueden influir en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos y en nuestros guiones y patrones de vida. Es como si, no sé si os parecería adecuada esta metáfora, si una emoción no bien digerida es como si nos pusiéramos unas gafas con las cuales a partir de ese momento vemos la realidad con una cierta distorsión. ¿Sería eso, Antoni? Mira, mientras lo comentabas, y aunque esto es cierto, creo que, aunque me desvío un poco del tema central, os voy a decir mi teoría de las razones por las cuales los criminales dicen que vuelven al lugar del crimen. Interesante. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué nivel de maldad, qué nivel de masoquismo, qué nivel de patología mental ha de tener un criminal para volver al lugar del crimen? Pues la razón, al menos esa es mi tesis, es que se trata de una compensación psicológica, que se explicaría de la siguiente manera. Yo fui a ese sitio y fui malo, cometí un crimen, y ahora vuelvo al lugar del crimen y no estoy matando. Luego estoy reparando, estoy compensando, estoy de alguna manera, por eso se llama conducta de anulación en los mecanismos de defensa de origen freudiano. Es uno de los más complicados y que se da en situaciones muy extremas. Al ir al lugar del crimen y no matar, estoy anulando en parte, estoy liberando esa tensión por un ritual del comportamiento, porque evidentemente las personas que llegan a actitudes criminales normalmente reprimen mucho el llanto y liberan mucho la risa histérica. En cambio, cuando el criminal va al lugar del crimen y no mata, está anulando con su comportamiento aquello que no puede liberar del sentimiento, porque además ahí tenemos un gran problema. Claro, yo he atendido
más de 3.000 casos, pero nunca me ha venido nadie para confesarme un crimen. Por tanto, el criminal, o sea, tiene una losa en la que sepulta su malestar, y eso lo convierte en un psicópata que tiene que utilizar mecanismos compensatorios como la vuelta al final del crimen. En cambio, ¿qué ocurre con los delitos más leves? Pues sí que he tenido muchos clientes que han venido a liberar el sentimiento de culpa, y muchos de ellos han hecho las paces consigo mismos, y algunos han hecho las paces con la justicia. Eso que de cuando en cuando sale en las televisiones, que alguien ha ido y se ha denunciado a sí mismo porque el peso del delito hace que no lo pueda liberar sin la catarsis de denunciarse. El delincuente hace las paces con su delito y a partir de ahí intenta dignificarse. La mayoría de nosotros, por suerte, que no somos delincuentes, que nuestro máximo delito es hacer sufrir a otras personas por cuestiones amorosas, económicas o profesionales, evidentemente lo que deberíamos hacer es preguntarnos por qué me siento mal. La palabra clave que ha utilizado Francés, reconocer. ¿Por qué me siento mal? La primera ley de la psicología es la ley de la causalidad. Todo tiene una causa. ¿Cuál es el problema? Que hay cosas que tienen más de una causa y muchas de ellas son inconscientes. Y entonces el problema se complica. Pero precisamente por eso estamos haciendo el ojalá lo hubiera sabido antes. Querido Francesc, ¿alguna idea adicional al respecto? Podríamos complementar todo lo que hablábamos de las emociones reprimidas, que a veces si están muy reprimidas no tenemos conciencia de ellas, y ahí está el problema, ¿no? Que no sabemos cómo contactar con esos traumas ocultos, y ahí tenemos buenos amigos y personas muy queridas, Alex, pues tanto mi pareja Ana Shoyon como su maestra, que es la profesora Tarrés, que son sobre todo Mónica, que inició el TR en España a través de David Berceli, que es una teoría muy interesante de cómo los traumas a veces quedan anclados en el cuerpo. O sea, el cuerpo al final es la correa de transmisión del trauma. Entonces, un malestar, un dolor de cabeza, problemas digestivos, hay toda una serie de somatizaciones y expresiones de cosas que en realidad están en el nivel psicológico. Y para los profanos que quizás nunca han estado con Ana Shoyon o Mónica Tarrés o que no conocen la obra de David Berceli, básicamente lo que se hace a través de estas técnicas es provocar de forma controlada el temblor, de manera que estas tensiones y traumas acumulados puedan salir, aunque no sepas exactamente de dónde viene. Quizás en el futuro sí que lo sepas, ¿no? Entonces, eso para mí ya sería pues una herramienta que puede ayudarnos en ese sentido. O sea, implicar al cuerpo en la curación. Y algo que no solemos hacer en estas conversaciones, que es hacer consultas personales a Antoni Bolinches. Le voy a hacer una, porque hay un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, que más de una vez me he preguntado y que me han preguntado. Tengo un amigo que es doctor en biología y que es un brillante investigador y profesor en la universidad, que muchas veces me dice: Francesc, a veces salgo a la calle, no me ha pasado nada en particular, pero todo me da pena. Todo el mundo me da pena y todo me da pena en la vida. Y no encuentro la razón. Y yo, ya que hablamos de emociones bloqueadas, reprimidas o malentendidas, quisiera saber la opinión de Antoni sobre estos momentos de tristeza en los que no vemos la causa. No sé si es existencial, si es una tristeza que está ahí de fondo. ¿Qué considera, profesor, que puede provocarla? Vale, aquí hay una cuestión interesante, Francés. En muchos casos simplemente es la excesiva
acumulación de malos momentos que nos genera en un momento dado una cierta sensación de que estamos aguantando demasiado y se genera un estado predepresivo que cuando te activas y vas gestionando la problemática de la vida cotidiana se va liberando. Si es demasiado intenso y frecuente, quiere decir que llevamos la mochila de los problemas excesivamente cargadas y entonces deberíamos liberar esa mochila. También es cierto que hay personas que tienen, por así decirlo, un temperamento o una tendencia más hacia el pesimismo, con lo cual es un factor de riesgo para tener depresiones reactivas al no gestionar adaptativamente esa situación crítica. Pero de lo que decías, Francés, sobre la somatización del sufrimiento, me gustaría hacer una pequeña aportación. No sé si recordáis, ahora ya no está de moda, la teoría de Hammer sobre el cáncer. Fue muy debatida hace unos 30 años. Hammer fue muy criticado por ello. Decía que el cáncer no era más que la somatización de un sufrimiento extremo focalizado en algún órgano. Y en función del órgano, él decía que podías deducir el tipo de sufrimiento que había provocado. Por ejemplo, antiguamente, que la medicina no estaba tan avanzada y sobre todo fundamentado en la teoría de los 4 humores de la antigua Grecia clásica, recuerdo refranes de mi abuela, que cuando alguien aguantaba mucho, la gente decía, ¿qué hígado tiene? O sea, aguantar mucho, resulta que por lo visto tiene que ver con la intoxicación del hígado y por tanto, o también las personas que bebían mucho, también decían, uy, ¿qué hígado tiene? Debe estar muy bien del hígado para que no le ocurra algo. Y curiosamente había otro tema. Cuando alguien era insensible, ¿qué se decía? Este no tiene corazón. O sea, la cultura popular es muy sabia. Deberíamos hacer un poco más de caso. La ciencia y la conciencia no deberían haberse separado nunca. Yo creo que ahora estamos demasiado en la ciencia y poco en la conciencia. Y precisamente lo que nos pesa en la conciencia es lo que hemos de liberar a través del llanto y la risa. Ese valor catártico de liberar tensiones generadas por emociones que no sabemos canalizar adaptativamente y se acumulan hasta que se desbordan. Y se desbordan casi siempre en forma de llanto, algunas en forma de risa y ojalá muchas fueran con la unión de ambas catarsis. Ojalá el llanto se convirtiera en risa. Mira, eso es lo que voy a desear para el 2025 a todos los amigos y miembros del club Ojalá. Tony, pues, eso parece el título de un bolero. Ojalá el llanto se convierta en risa. Ojalá el llanto se convierta en risa. Qué buen título para un bolero. Bueno, Francés, los boleros que hacían expresar sentimientos, claro. Amores incomprendidos, amores no correspondidos, amores acabados, amores imposibles. Qué maravilla. Lo que dices, Tony, tiene mucho sentido. Personalmente, yo creo que hay muchos grandes profesionales con un gran rigor científico en el ámbito de la medicina, y hablo por experiencia personal, que cuando tú les vas a ver porque pasas por un cáncer o por una enfermedad determinada, te hacen hacer todas las pruebas, todos los protocolos, y en boca pequeña te hacen una pregunta. Oye, ¿tú has tenido un disgusto muy grande hace un año? Tanto neurólogos como oncólogos
yo me he encontrado y grandísimos profesionales reconocidísimos, que en boca pequeña, una vez aplicado todo el protocolo de la ciencia y en una parte, casi como cuando se levantan y te acompañan a la puerta de salida, entran en la conciencia y te dicen, bueno, yo te tengo que decir que he observado un patrón, no lo puedo demostrar científicamente, pero para mí es evidente que cuando se produce tal enfermedad, tal síntoma, ha habido un trauma. Y quisiera, para acabar y para enlazar con la continuidad que hacemos cada semana en el Club Ojalá, por si queréis entrar en este club donde ya somos una gran comunidad de amigas y amigos que seguimos trabajando en lo que decimos en el podcast y profundizando cada mes, podéis entrar en la página web clubojalá.com y ahí encontraréis la información para poder acceder. Pero personalmente quisiera poner sobre la mesa algo que creo que puede ser muy útil para el desbloqueo emocional. Y nuestro maestro hablaba del reír y del llorar y de la conciencia y de expresar. Pero tareas como escribir. La escritura es una herramienta poderosísima para liberar emociones reprimidas. Hablo por lo menos por mi experiencia y quisiera luego que Francesc nos haga su comentario. Hacer deporte o actividad física nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a liberar endorfinas. Crear arte, pintar, dibujar, esculpir. El arte nos permite expresar lo que no podemos poner en palabras y canalizar la emoción de una manera tangible. Y no digamos la música y la danza, que son formas profundamente emocionales de liberar sentimientos que están en nuestro cuerpo y en nuestra mente, u otras terapias expresivas como el teatro o la interpretación, que de esto Antoni sabe mucho, incluso dentro de la escritura creativa y libre o la poesía, y finalmente, para mí, personalmente, la conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza puede ser tan liberador que te permitas a lo mejor en ese rincón perdido soltar el grito que no sientes que puedes soltar en ningún otro sitio, y ese grito actúa como una primera espoleta de la catarsis que te permite llorar y luego te permite reír. Y no nos olvidemos nunca de que aquí estamos para hablar y para compartir. Y como muy bien decían nuestros amigos y maestros, la expresión verbal de las emociones con personas de confianza, Antoni ha dicho un terapeuta, un amigo, una persona de autoridad en la que confiemos, es una forma esencial de liberación. Así que, Francesc, ¿tú has liberado emociones con tu escritura? Muchas emociones, y de hecho ahora en la parte del club, en la parte práctica del Ojalá lo hubiera sabido antes, vamos a hablar de unas cuantas técnicas, pero sí, tal como has dicho, querido Alex, cualquier expresión artística, sea a través de escritura, a través del cante, a través del baile, a través de las artes plásticas, va a servir para ver nuestras emociones y para sanarlas y para colocarlas en su sitio. Un último apunte, Toni. ¿Es así? Tanto es así que el mejor regalo que nos deberíamos y podríamos hacer unos a otros es regalarnos una sesión de teatro terapéutico, de risoterapia, de musicoterapia, en definitiva, de canalización, de facilitar y favorecer la expresión de eso que dentro nos hace daño y fuera nos va a producir beneficio. Por ejemplo, la creatividad siempre tiene valor catártico. Cuando libero lo malo de dentro, puedo convertir eso en una gran obra artística fuera. Bienvenido sea el mecanismo de la sublimación, que es aquel que tanto nos libera y tanto bien hace en lo individual y en lo colectivo, porque a veces el dolor reprimido, cuando se ha soltado de una manera creativa, ha supuesto un gran bien para la humanidad. Queridas amigas y queridos amigos, gracias de nuevo por estar aquí. A las amigas y amigos que estáis en el club, ojalá nos vemos, seguimos ahí, y a los que no estáis todavía en el club, nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Ojalá lo hubiera sabido antes. Os mandamos un gran abrazo. Hasta muy pronto. Hasta pronto.